Somos de Sendero Luminoso, el partido del pueblo, el partido que busca un cambio real a esta sociedad corrupta que está lleno de parias que solo buscan el beneficio propio. Hola, somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y presentamos nuestro trabajo titulado Sendero Luminoso en Ayacucho, Violencia, Resiliencia y Memoria. Este video fue elaborado por Ángeles Melgar Paredes, Lady Azumi Vega Cagua, María de los Ángeles Guamaní Alegría, Cleivish y Nostroza Roca y Diana Lobatón Gutiérrez. En este video analizaremos el impacto del conflicto en Ayacucho, la violencia que vivió la población y la resiliencia de las comunidades afectadas. El conflicto armado interno peruano fue el episodio de violencia más intenso de nuestra historia republicana. Según informes del CBR, se detectaron grandes brechas de racismo y discriminación hacia las comunidades rurales andinas. Sendero Luminoso surge en Ayacucho, bajo el liderazgo del profesor Abismael Guzmán, quien en ese entonces era profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su ideología maoísta radical proponía una guerra popular prolongada. El 17 de mayo de 1980, en Chuchi, quemaron ánforas electorales, marcando así simbólicamente el inicio de la lucha armada. ¿Por qué Ayacucho? La región tenía los peores índices de pobreza y alfabetismo y abandono estatal. Según Carlos Iván Degori, el surgimiento del Sendero Luminoso en 1990, este contexto de exclusión fue caldo de cultivo para la reclusión del Sendero Luminoso. La CBR atribuye a Sendero Luminoso el 46% de víctimas fatales y a las Fuerzas Armadas graves violaciones de los derechos humanos. No fueron hechos aislados, fueron estrategias deliberadas. Desde el curso, este conflicto puede comprenderse mejor si se considera el legado del gobierno militar de Velasco y la crisis económica posterior. Las reformas militares, especialmente la reforma agraria, generaron expectativas de inclusión que no se consolidaron. Y tras 1975, el deterioro económico, la inflación y el retiro progresivo del Estado profundizaron el vacío de autoridad y legitimidad estatal, especialmente en Ayacucho. Este escenario debilitado facilitó que Sendero Luminoso insertara su discurso radical y que la violencia escalara rápidamente. Lucanamarca. Sendero asesinó a 69 campesinos, según Giovanni Alfaro en su tesis. Aquí coexistieron tres memorias: de salvación, que es la creencia inicial en las promesas senderistas, desengaño, y la exclusión. Testimonios recogidos por Alfaro muestran que el líder local, Oligario Curitomay, fue linchado por la población el 22 de marzo, desencadenando así la venganza senderista. De Lucanamarca no va a quedar polvo sobre el polvo. Soras, julio 1984, comunidad que resistió a Sendero Luminoso. Según Dina Jauregui, en Soras, masacre y memoria del 2017, el líder olímpico Jauregui alertó a los hinchas con represalias de Sendero, atacó el expreso Cabanico, ejecutando a más de 100 personas identificadas como soreños. Este caso muestra cómo la resistencia campesina fue castigada con masacres planificadas y cómo estas comunidades cayeron en el olvido por décadas. ¡Viva el Sendero Luminoso! De 30 años, en las elecciones del 80, cuando el Perú recuperaba la democracia, Sendero Luminoso asestaba su primer golpe en un pueblo alejado de Ayacucho, un distrito donde no había agua, luz, ni calle alguna asfaltada. Chuschi fue el punto de partida para lo que los terroristas llamaron el inicio de la lucha armada. Chuschi, donde todo comenzó en 1980. Para 1991, las Fuerzas Armadas desaparecieron las autoridades que se negaban a formar rondas campesinas. La CBR documenta que simularon un ataque subversivo para encubrir las detenciones. Chuschi representa la dualidad de este conflicto. En un inicio fue el escenario que dio vida a esta violencia y luego fue
víctima de la represión estatal. ¡Viva Sendero Luminoso! ¿Y sintió que su comunidad fue abandonada por el Estado? Bastante. Nos han abandonado porque supuestamente, ¿cómo se llama? En Ayacucho se originó el terrorismo, así decían, ¿no? Entonces ellos no nos veían como víctimas, sino también como otros terroristas, y ellos nos causaba más terror, ¿no? Porque al menos los terroristas lo veíamos de noche o cuando hacían cosas, ¿no? En cambio ellos mañana, tarde y noche, a veces, como cuando yo salí de mi pueblo, me fui a vivir allá por Arenales, los militares tenían una base que era Cabitos en el aeropuerto, entonces así sin mediar nada disparaban. Nosotros éramos pequeños, ¿no? Paseando ovejas, criando ahí, entonces disparaban, dañaban a la gente, así. ¿Y cree usted una posible reconciliación verdadera para las personas las que fueron afectadas? O como usted me dice, que llega un momento de rencor, se podría decir, en las personas que quizás han matado injustamente a los familiares y personas cercanos. ¿Crees que una posible reconciliación haya o no? La reconciliación que puede haber es que las personas, o sea, los militares, vean su versión, ¿no? De las cosas que ha pasado realmente, y ahora toda la culpa lo echan al terrorismo, ¿no? Que ellos han sido los responsables. En verdad ha sido en Ayacucho, más han hecho daño los militares, ¿no? En la comarca, hay en varios sitios de Ayacucho, hasta en carne propia he visto que a mis vecinos míos lo mataron. Los militares, ¿no? O sea, sin reparo alguno, mataron a todos, ¿no? Desde adulto hasta niños de 3 años, entonces es un dolor, es una rabia que tenemos, ¿no? Y ellos niegan esa posibilidad, ellos niegan que ellos han sido, pero nosotros hemos visto esa realidad. Entonces, mientras que no haya una aceptación, mientras que ellos no digan, no, sí, nosotros hemos sido culpables, tanto ellos y nosotros, allí es lo que va a haber una reconciliación. Si ellos no aceptan su culpa en esto, nunca va a haber, hasta que todos los que hemos pasado esa etapa del Sendero Luminoso haya muerto, ¿no? Entonces moriremos con el rencor que tenemos en el corazón, pues hasta el fin. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la señora. Dime qué Martínez. ¿Cómo vivió usted la llegada de Sendero Luminoso a su comunidad? Terrorista, something. Mancha kuilo angkarane kumana wasiku bis ponyorane kuchu kaina puro mangarispaiko kama something chay mangarispaiko chaype ponyorane ku mancha kuyo wahai picarane ku chay watap paka kuspaiko. ¿Tuvo al inicio esperanza en sus promesas de cambio? Manam creerane kuchu nevara como cambia sunchi que chula llaman único sunchi genas panchaypi meco sunchi chula llapi partes iguales. Nispa natin mana kasurani kuchu natin chay mana kaso kasta chay terrorista kunaja wañu chiwara kuakin neikuta wakin comunero masikuta. ¿Qué recuerda de la respuesta de las Fuerzas Armadas? Estar kunapas chay terrorista kunata más kaspa yanja inocente kunata a veces chay maltratar wakin comunero kunata. ¿Sintió que su comunidad fue abandonada por el Estado? Mana mahamurachu chay militar kunalla masayinata defensa nispan puriraku chaypi mana defendibarakuchu alentaja. ¿Cree posible una reconciliación verdadera? Mana chay reconciliación kanchu chay terrorista kuna wañuratir papanta mamanta hinaptin warma kuna kidara wakcha pobre kuna wajaspan chaykuna hina kanan kamapas chayna wajaspa liu comunero manchakuspa kaniku manaña chay arreglakunmanñachu riki imaynatama reconcilian. Ya. De nuestro análisis, Sendero Luminoso explotó la exclusión
histórica de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas respondieron con represión indiscriminada. La CBR señala que ambos cometieron crímenes sistemáticos. Los tres casos muestran patrones: Lucana, violencia buitre; Sora, represalia por resistencia; Chuchi, símbolo de desaparición. Las memorias, como estudia Alfaro, siguen divididas. ¿Fue adecuada la respuesta estatal? No. Llegó tarde, fue militarizada y violó derechos humanos. La reconciliación requiere reparación integral a las víctimas, educación en memoria histórica, inclusión de las voces excluidas, justicia efectiva para crímenes de ambos lados.